Empezamos un nuevo programa en vivo. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se vayan poco a poco incorporando. Espero que tengan un lindo domingo, está más fresquito, está bastante sabroso el clima, la verdad. Bueno, hoy quería hablar con ustedes sobre un tema también sugerido que está muy en boga de todos, que tiene relación con todo lo que es el género, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con la película Sueños de Libertad, etcétera, ¿no? Y todo lo que tiene que también que estar relacionado también con la pedofilia, los movimientos a favor de ella, todos los extremos que hay acerca de las expresiones sexuales y todas las variantes que preocupan mucho a los padres, pero también afectan a los adolescentes, a los niños, etcétera. Yo voy a hablar sobre el punto de vista sexológico. Ya les he comentado siempre que la sexología es una ciencia que estudia el sexo y la función sexual. El sexo es una condición que diferencia al hombre de la mujer a través de cromosomas, del fenotipo, de las gónadas, de aparatos genitales, etcétera, pero que también tiene una parte que tiene que ver con su desarrollo, es decir, cómo se va conformando este sexo durante el embarazo y cuando nace, cómo se expresa. O sea, yo siempre estoy en desacuerdo cuando la gente dice, por ejemplo, sexo asignado al nacer. El sexo no se asigna, porque asignar sería que la persona vea a alguien y dice, bueno, va a ser hombre, va a ser mujer. Pero el sexo tiene una serie de componentes internos que no se pueden ver, que son los cromosomas, por ejemplo. Un hombre tiene cromosomas XY, una mujer tiene cromosomas XX, y dentro de esas posibilidades, cuando va desarrollando antes del nacimiento, ya hay alteraciones, hay enfermedades que se pueden presentar. Yo les digo esto porque me parece muy importante que sepan que la intersexualidad no es un término utilizado en sexología, porque los manuales diagnósticos en sexología utilizados por la ciencia te dicen que hay una serie de enfermedades que son producidas durante el desarrollo del feto. Estas enfermedades involucran, por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, y quiero que se den cuenta aproximadamente cómo es. Esta es una persona que tiene una enfermedad cromosómica donde hay fenotípicamente te das cuenta que no es una mujer, es una mujer extraña, es una mujer rara, por ejemplo, ¿no? Entonces, acuérdense que pueden intervenir en cualquier momento. Un saludo, que no les he saludado a todos los que se están incorporando, y ya saben que nuestro consultorio sexual siempre es abierto. Entonces acá ven una persona que tiene unas aletas en el cuello que llega, no es normal, sino es alado. Tiene el cúbito valgo, los brazos los puede doblar para el otro lado, son de baja estatura, tienen un cuerpo como que no ha desarrollado completamente. Esa es una de las patologías que se producen durante la formación del sexo. Tenemos acá otros, que este es el síndrome de Klinefelter, donde la persona tiene características o cuerpo de mujer, distribución del vello púbico, caderas anchas, tiene osteoporosis, las manos y las mamas y los senos están desarrollados, no tienen barba, son de estatura alta, tienen los testículos pequeños, puede tener erecciones, pero la mayoría de veces no es fértil, no se puede reproducir. Vamos a ver otra de las enfermedades acá relacionadas con lo que la gente denomina comúnmente, sin base científica, como intersexuales. Estas son personas que tienen genitales de ambos sexos, unos más desarrollados que otros. Generalmente no son fértiles, no pueden reproducirse. Y hay virilización en la gestante, por ejemplo, hay acné, posteriormente cambio de voz, los niveles hormonales son diferentes y son propios en el caso del hombre del sexo de mujer y viceversa. Acá tenemos otra más que les quiero mostrar, que son imágenes un poco fuertes, pero que es necesario que las vean, que sepan qué es. Este es el síndrome del conducto mulleriano permanente. Entonces son genitales internos de mujer, pero con fenotipo de hombre, o sea, aparentemente son hombres. Y esto fue porque cuando estaban en la etapa de diferenciación sexual, antes de la octava semana, el conducto de Wolf
no se desarrolló. O sea, mejor dicho, se desarrolló en genitales de mujer. Y esto inhibió que el conducto de Müller, que es un conducto que te va a llevar a desarrollar los ovarios, no se produjo. Entonces es otra patología. Y así hay una serie de patologías que se producen durante el desarrollo sexual. Hay una fase de indiferenciada, donde tenemos el mismo tubérculo genital, y de ahí vamos a desarrollar hacia hombres y mujeres, a partir de la octava semana, que es la etapa ya de diferenciación. ¿Qué tal? Bueno, voy a saludar a algunos de los que están por acá. Gonzalo, ¿cómo estás? Alonso, gusto de verte como siempre. Naira, Andri, Patti, Angelus, Gretel, saludos a todos, la verdad. No, disculpe que no nos pueda saludar a todos, pero a veces el tiempo nos gana. Pero el tema que tiene que ver es los nuevos estereotipos. Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, estos estereotipos se basan en creencias sexuales, sociales, socioculturales. ¿Saben los que ustedes que nosotros siempre en nuestra fisiología, todo lo que nos sucede, está basado en la biología, pero llega el momento del nacimiento donde empieza la expresión de todo lo que es tu sexualidad? O sea que en el momento del nacimiento el sexo, como les dije, no se asigna al nacer, sino que se va desarrollando. Cuando tú naces recién ya eres hombre o mujer, tienes todos tus genitales, tienes todo tu cuerpo. Pero ¿qué va a pasar? Que la sociedad va a intervenir con elementos socioculturales diciéndote cómo te tienes que comportar y lo que esperan de ti por el hecho de ser varón. El sexo no te lo asignaron, sino que tú ya naciste hombre o naciste mujer. Muchas veces tienen que confundir los dos términos, género y sexo, sobre todo porque en Estados Unidos género y sexo se utiliza como sinónimos, como si fuese la misma palabra. Cuando traducen al español, la gente generalmente habla de sexo como si fuese género, y son dos cosas completamente diferentes. Jesús Alonso, ¿cómo estás? Gusto de verte. Hace tiempo que no te veía por acá. Entonces, estas características socioculturales son las que van a determinar cuál es el comportamiento que tú debes tener y lo que se espera de ti. Lo que se espera de ti como persona, como ser humano. O sea, se supone que un hombre tiene que ser masculino, una mujer tiene que ser femenina, y se esperan una serie de conductas que están guiadas por la cultura y varían también en diversas sociedades. Entonces se espera que te vistas de determinada manera, que te comportes de una u otra forma, que uses ropa de una u otra forma, incluso los maquillajes, los deportes que te gustan, las películas que te gustan, todo eso está determinado porque la sociedad espera que tú te comportes de esa manera. Y ahí empiezan los problemas. Asignan comportamientos y conductas hasta emociones que tú tienes que llevar como lo que se espera de ti. O sea, una mujer, por ejemplo, es probable que tenga más problemas de ansiedad que un hombre, que haya más sensibilidad, y el hombre no debe llorar ni debe mostrar sus emociones. También tiene que ver con los gustos de la preferencia de las ropas y, como les dije, los deportes. Entonces te van poniendo restricciones que van generando prejuicios, porque está basado en creencias, y las creencias no necesariamente son verdades. Si son creencias irracionales, quiere decir que no están basadas en ciencia, que son erróneas la mayoría de veces y que la gente no se las cuestiona porque ya es así y punto. Y hay muchos problemas asociados a la discriminación, porque tiendes a tratar a una persona que se viste o se comporta de forma diferente de una manera que no es, donde no hay equidad, no hay igualdad de género. Entonces son características concretas que te asignan los estereotipos. Pero ahora han surgido un montón de variantes de género, porque estos estereotipos están relacionados también con el género y con la conducta. Y los roles es la puesta en práctica de estos estereotipos que te fueron diciendo en la sociedad y te fueron enseñando desde que eres pequeña. Y por otro lado, en el momento de nacer, empieza la expresión de tu sexo. O sea, tú expresas tu sexualidad de diversas maneras. Y ahí entra el concepto de género. Es exteriorizar o manifestar tu identidad sexual. ¿Qué es la identidad sexual? Es la identificación que tú tienes con el sexo con el cual naciste. Es decir, tienes genitales de varón,
y tienes pene, tienes un fenotipo, tienes cromosomas y generalmente la gente acepta el sexo con el cual nació. Incluso muchas veces se siente orgulloso de su sexo. Y si eres mujer, tienes características de mujer, tienes vulvas, vas a tener senos, pero eso empieza desde la infancia y vas a identificarte, vas a sentir que eres mujer y que perteneces a ese sexo. ¿Ok? Entonces, esta exteriorización de tu sexualidad también se relaciona con el género. Pero, ¿qué es el género? En sexología, el género no es un constructo social aislado del sexo. El género está relacionado con la biología. O sea, no puedes aislarlo. Hay gente que piensa, por ejemplo, no, que tú puedes cambiar tu sexo, puedes cambiar tu género, que puedes variar de diferentes formas. Este término de género lo puso de moda John Money, un psicólogo neozelandés. Creo que la semana pasada les comenté de él. Ese personaje, que tuvo muchísimo éxito, tuvo un caso de unos mellizos que habían sido, uno de ellos, les hicieron circuncisión a los dos, y a uno de ellos se le pasó la mano y le cortó el pene. Entonces le llamaron a él para ver qué podían hacer y él tomó la decisión, él pensaba que el género se podía modificar y el sexo también. Entonces le cambiaron de nombre, le pusieron Brenda a este niño, al gemelo, y fue criado como mujer, lo vestían como mujer, le compraron muñecas, juegos, todo lo que tiene que ver con la parte femenina. Él jugaba con muñecas, con cocinitas, con todo, pero cuando salía a jugar con su hermano mellizo, a él le gustaban los deportes del hermano, del mellizo. Creo que me salté una parte. Cuando le hicieron la circuncisión, él le quitó los genitales, le amputó y los reemplazó. Hicieron una reconstrucción vaginal y le pusieron una vagina y vulva. Entonces reconstruía con sus genitales y fue criado y educado como mujer. Cuando llegó a la pubertad, actuaron las hormonas. Cumplieron la función. La función de las hormonas en hombres y mujeres son los que desarrollan características sexuales primarias y secundarias. No solamente en el fenotipo, en la parte física, de, por ejemplo, las caderas, los senos que empiezan a crecer, sino también trabajaba la parte interna, o sea, lo que es la parte del aparato reproductivo, las gónadas. Y le hicieron a él una sustitución hormonal y bloquearon también sus hormonas en una parte del proceso, entonces no desarrollaba características de mujer propiamente. Hola Dubi, ¿cómo estás? Acá está una amiga muy querida también en España, entre tus cuatro paredes. Entonces, ¿qué pasó? Que él se dio cuenta que le gustaban los chicos, las chicas, perdón, él era ya niña, pero le gustaban los chicos y empezó a sentir atracción y le parecía raro su cuerpo, su comportamiento, no lo aceptaba, fueron al médico, hablaron con la mamá y los padres le dijeron la verdad, lo que había pasado en el momento después de su nacimiento. Reconstruyeron todos sus genitales y él le explicaron la verdad, pero él quiso ser hombre de nuevo. Entonces fue desarrollando, fue creciendo, se casó y posteriormente se suicidó. Y el hermano gemelo, mellizo, gemelo era, no mellizo, después, posteriormente también se suicidó. Lo cual demostraba que el sexo no se puede cambiar. Naces con un sexo y tienes la parte interna, por más que quieras, tienes tus genitales, tienes tus gónadas, tienes tus cromosomas y todo eso interviene muchísimo en tu desarrollo. El género sí puede ser modificado, puede ser educado, pero es la expresión de cómo tú te sientes y cómo manifiestas. Es una sensación interna. El género es como tú te percibes. Y tú te puedes percibir como quieras. Si naciste como hombre y tienes genitales de hombre, puedes percibirte o sentirte femenina y actuar como una mujer. O puedes sentirte también masculino y actuar como un hombre en el caso de que seas mujer. Y hay muchas, miles de variantes de género, que todas se han puesto de moda últimamente y que se utilizan libremente. Y las personas creen que esto es fácil, que es algo muy sencillo. Existen más de 152, o algunos dicen que 200 variedades de género. Por ejemplo, tenemos una persona agénero, que es una persona que dice que no pertenece a ningún tipo de género. Están calladitos, no están participando. Entonces tenemos a la más género, que es una persona que siente que no tiene que caracterizarse con ningún tipo de género.
Existe el ambigénero, que puede ser a veces hombre, puede ser mujer, es un género ambiguo que está en una mezcla de los dos. También existe el bigénero que polariza entre conductas masculinas y femeninas. El género fluido que pertenece varía entre uno y otro y a veces puede ser masculina, a veces puede ser una conducta femenina o una combinación de ambos. El género punk que se resiste activamente a todas las categorías tradicionales que existen en el género. El género no binario que no es ni masculino ni femenino. El género gris que es un género de muy bajo nivel, de muy baja categoría, que apenas se manifiesta y no es tan importante para las personas que van utilizando estos términos. El pangénero es la persona que tiene todos los géneros, es otra variante. El transgénero es persona que se siente identificada con un género masculino que trasciende más allá a lo biológico. Incluso quieren separar el género de la biología. Y así como hay estas variantes de género, hay variantes también que tienen que ver con la parte sexual. Entonces hay gente que dice que es asexual. La sexualidad, algunos quieren convertirla en una orientación. Son personas, por ejemplo, que no sienten necesidad de tener actividad sexual ni consigo mismo a través de la masturbación ni con otra persona y se sienten que pueden vivir sin sexo tranquilamente. En sexología, la sexualidad no es una orientación, no es una preferencia, sino es una patología, porque tiene que ver con el deseo sexual, y el deseo sexual es innato. Y si tienes el deseo excesivamente bajo, o sea, un deseo sexual hipoactivo, por ejemplo, puede ser una patología, que tienes bajo deseo sexual. Pero hay gente que lo tiene completamente inhibido por algún problema o por alguna decisión, porque es diferente a lo que es celibato, y es una patología que hay que tratar, ¿no? Entonces, todas estas identidades, digamos, de género, no es que sean patológicas, o sea, son identidades porque la persona se quiere percibir así. Y se ha puesto, hay como un contagio social, y está fomentado muchas veces por imágenes que ustedes ven en películas, en música, en las canciones en los cantantes que son personalidades famosas y que están hablando de estos temas como cantantes como Bad Bunny, por ejemplo, que se viste de mujer, sabemos que es hombre y parece un hombre disfrazado de mujer, pero él está usando, él no es que sea transexual, es una moda simplemente de ropa. Entonces, ¿qué sucede? Que hay como una especie de contagio social en adolescentes que son muy susceptibles a imitar conductas porque ningún adolescente quiere ser diferente. Ellos quieren ser iguales a todos y ahí empieza el problema, que imitan conductas o no se sienten realmente identificados o tienen problemas patológicos, psicológicos, como por ejemplo puede tener personalidad border, puede tener ansiedad, puede tener depresión, y ellos piensan que si cambian de sexo, que el problema tiene que ver con el sexo o con el género y que eso es lo que va a solucionar su problema. Pueden entrar a terapia y no va a pasar nada. O sea, van a seguir con el mismo problema, porque este cambio o esta identificación con cualquier otro género, con cualquier otro sexo, no va a solucionar su problema. Hay un problema de fondo, un problema de base. Y muchos incluso entran a tratamientos hormonales en edades tempranas, en la niñez, por ejemplo, 7, 8 años, bloquean su pubertad y algunos les hacen, por ejemplo, mastectomía. Y cada vez está más de moda en países como España, Argentina, México. Sin embargo, los países escandinavos, los Países Bajos, no aceptan esto, han prohibido, han empezado a prohibir el cambio de sexo en los adolescentes, en los jóvenes a edades tempranas, porque saben las consecuencias que hay. Hay muchos suicidios, arrepentimientos después de haber cambiado, o intentado cambiar de sexo, o hacer el bloqueo hormonal, o hacerse la mastectomía. Y ahí empiezan todos los problemas ahora que hay un movimiento muy fuerte en contra de ellos y hay un movimiento de rechazo al movimiento LGTBI, porque están culpándolo a este movimiento por las políticas de difusión de información,
de manejo de los niños, de dar conferencias a niños, de ir a los colegios de drag queens, a dar charlas de niños, y los niños en realidad no deberían dejar de ser niños. Ellos tienen que seguir con los intereses que tiene un niño. A un niño no le interesa qué es género, qué es transgénero, que todas las múltiples identidades de género. Hola Joster, ¿cómo estás? Joster, te invito a participar si quieres unirte, por favor. Entonces, solicítame la invitación y yo te invito. Ya saben ustedes que Joster es médico sexólogo, que trabajamos juntos hace años, que somos colegas y damos conferencias, charlas en colegios, nidos y también en universidades. Bueno, entonces volviendo al tema, la exteriorización de tu sexo cuando tú naces puede ser variada y tienes derecho a hacerlo. Tienes derecho a sentirte como tú quieras, pero no puedes obligar a las personas que te traten o te vean como tú quieres que te vean. Porque, por ejemplo, tú puedes ser un hombre masculino y sentir que eres femenino y que te identificas con las mujeres porque no estás de acuerdo, tienes algún tema relacionado con, no en la transexualidad, sino con el transgénero, que es muy diferente. El transgénero se identifica generalmente con el sexo opuesto. El transexual es una persona que rechaza sus genitales, perdón. Ok, te espero para que puedas entrar, ¿no? Entonces, la forma de expresar tu identidad es a través del lenguaje, de la moda, de la vestimenta y te etiquetas. La gente hola, ¿cómo estás, Rob? Te etiquetas y te pones como tú quieras. Está bien, es tu derecho, tienes libertad. O sea, para actuar como tú quieras, pero no puedes presionar, obligar a que usen contigo pronombres inclusivos. Si tú quieres, llámate como quieres que te llame, pero no existe ninguna ley. Por ejemplo, hace poquito hubo un caso en un colegio donde una niña que se sentía niño decía que se llamaba Gabriela y que quería que lo llamen Gabriel. El colegio, los profesores no tienen ninguna obligación de llamarlo Gabriel porque no hay ninguna ley que te obligue. Y te llaman de acuerdo a tu DNI. Y eso generó conflicto en ella, pero no existen temas relacionados con eso. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes obligar a un profesor a que te llame con el nombre que tú quieres. Y ni siquiera a tus amigos. O sea, eso no se va a penalizar, algo que sí sucede en España. En España hay leyes, la ley trans, por ejemplo, que tiene una serie de categorías y de artículos en la ley que incluso pueden incluir la cárcel. Entonces, la expresión de tu género tiene que ver con tu comportamiento, con tu conducta, con tu lenguaje, con el maquillaje, con la ropa que usas, con el nombre, con los intereses que tienes, todo relacionado siempre con lo masculino o femenino. ¿Qué significa esto? Que también tienen estereotipos. Porque ellos protestan contra los estereotipos, dicen, no, yo no me voy a etiquetar, no voy a tener ningún estereotipo, pero están haciendo exactamente lo mismo. Porque identificarte con otro género al final y que denominado como tú quieras, como pangénero o transgénero, es un tema de también estereotipos. Tú no puedes ir en contra de los estereotipos para criticarlos o hablar en contra de ellos porque implican una serie de factores que generalmente rechaza la sociedad porque eres diferente. Porque ellos también están generando sus estereotipos para poder etiquetarte en una de estas diversidades de género. Al final, la expresión de género es mostrar tu identidad, mostrar tu cuerpo, actuar de determinada manera. Tenemos, por ejemplo, ¿qué expresiones de género son comunes? Un hombre con conductas femeninas, un hombre con conductas masculinas también, una mujer con conductas masculinas, una mujer con conductas hombrunas, el tomboy, que son en la cultura asiática es muy común, que son chicas que se visten como hombres, pero en el fondo es como los emos, que tenían una identificación que no se notaba, no se expresaba, no sabías si era un chico, no sabías si eras una chica. Hay una película americana que se llama Pat, que yo se las recomiendo, no sé si puede conseguirse porque es antigua, pero en esta película siempre está el personaje principal, nunca dice de qué sexo es, ni qué identidad de género tiene. O sea, tú ves una persona que nunca te enteras si es hombre o mujer, termina la película y tampoco te enteras. Y la gente nunca lo trataba con un pronombre, se utilizaba pronombres neutros con ello. Hace poquito también hubo un caso en Canadá
donde un trabajador de una empresa, también se los he comentado antes, firmó, le hicieron leer un documento en el cual él firmaba que tenía que utilizar los pronombres de género que cada uno tenía. Y como hay muchísimas identidades de género y pronombres también, él no había aprendido inglés como primer idioma, él había nacido en España, había estudiado inglés en Canadá. Y en una de las cartas que manda se confunde y trata a la persona como hombre y es identificada como mujer. En otra le puso el pronombre di, que no era tampoco el que él quería. Y al final lo botaron del colegio, lo suspendieron del trabajo y lo expulsaron. No en un colegio, sino en un trabajo común y corriente. Y él demandó al colegio por discriminación. A él lo votaron por discriminar a las personas porque no le daba el tratamiento que las personas querían que les diera, con los pronombres inclusivos. Y él le mandó al colegio por discriminación, primero porque su origen era hispano, segundo ya había un problema racial, después se mandó porque el inglés no era su idioma nativo, él lo había aprendido y era muy complicado manejar todos estos pronombres nuevos y saber aplicarlos. Y al final lo tuvieron que tomar nuevamente en su cargo. Entonces no pudieron hacer nada contra él. Pero hay que estar muy pendiente de lo que pasa y buscar argumentos para poder defender. Entonces todas estas expresiones de sexo son válidas. Cuando tú naces te identificas, como les digo, como tú quieras, pero también te puedes identificar como un niño, o sea que es en la transedad. Eres un hombre mayor, te identificas como un niño y es válido también. O te identificas como un animal, como hay gente que se ha puesto aletas, o que se ha puesto, que dice que respira por las branquias, y él no tiene branquias, sino pulmones, etcétera. Y todo este tema sería válido, porque es algo personal, algo tuyo. Y tú tienes derecho a hacerlo. Te corresponde esto con la identidad sexual, porque una cosa es el sexo y otra el género, pero sí con la forma que tú sientes y quieres que te traten. Pero como les digo, no puedes llorar si te tratan mal o esperar que todos te traten como tú no quieres. Hola, Joster, qué bueno que te incorporaste. Hola Porque Pedro, estoy, buenos días, ¿cómo están? Y buenos días a todos tus seguidores. muchas gracias, pero acá muchos de mis seguidores también son dos seguidores tuyos. Ay, Así gracias. que están muy contentos de verte, la verdad. Es verdad. ¿Ok? Ajá. Claro, por ahí está Alonso, que también es tu hincha. Ah, sí. ¿Cómo estás, Ya. Alonso? Saludos. Bueno, entonces yo estaba hablando de lo que es la expresión sexual. Y esta expresión sexual no necesariamente corresponde a la preferencia sexual ni a la identidad sexual que puede tener una persona. Exactamente. Cuando hablo de preferencia sexual, estoy hablando lo que se cree ahora que es orientación sexual, que esa palabra ya no se usa, sino que es lo que tú, ¿cómo te explico? O sea, es la preferencia que tú tienes, los gustos que tú tienes por una persona de tu mismo sexo o del sexo opuesto. No tiene nada que ver con una orientación que te guía o que te lleva a comportarte de una u otra manera. Acá tenemos, Frido nos comenta, creo que en pareja no me desea, que mi pareja no me desea, debe ser. El 11 de julio empezamos a tener relaciones y solo hemos estado 3 veces porque yo le he pedido, o le he dicho. El 11 de junio. Pero depende de cuánto tiempo tenías con tu relación de pareja, ¿no? Y cada cuánto, con qué frecuencia tenías actividad sexual. Porque a veces no necesariamente tiene que ver con que no te desee, o no te ame, o no te quiera, o no le gustes, sino con un problema que puede estar en él. Puede ser estrés, cansancio, depresión, ansiedad, otros problemas que te sacan de esta situación, o también puede ser problemas hormonales, ¿verdad? Porque la Sí, parte física, Joyster, también tiene que ver con esto. sí. Frido, estamos hablando de transgéneros, pero igual tocamos cualquier tema, así que respóndele, por favor, la parte Sí, orgánica. allí lo importante que siempre le hemos dicho, Pedro, es conversar. ¿Por ¿Ah? qué ese distanciamiento que lo pueda entender y saber lo que está pasando? Y hay un detalle que acabas de decir muy importante. ¿Hace cuánto iniciaron esta relación y comenzaron entonces la actividad sexual? Ok, ya sabemos que comenzaron el 11 de julio, pero
qué tiempo de conocimiento tenían antes de iniciarse y estaban seguros para que iban a tener ese encuentro sexual. Porque muchas veces entonces por complacer, porque están en ese acercamiento y tiene que hacerlo y bueno, vamos a realizarlo, pero no era mi meta en este momento. Entonces por eso es que es tan importante poderlo conversar. No, claro, y además cuando a lo mejor tenían tiempo juntos y no habían tenido actividad sexual también, ¿no? Exacto, Pero exactamente. necesitamos más información para poder responderte. Volviendo al tema, la expresión sexual entonces no tiene relación con la identidad de sexo o de género. Por ejemplo, puede ser una mujer lesbiana y no tiene que ser necesariamente expresar conductas masculinas. Puede seguir siendo Ese es un femenina, error de ¿no? concepto que siempre está, porque entonces siempre hay dentro de la relación homosexual, hay uno que hace papel de mujer y el otro de hombre. Eso no es así. Claro, Ahí cada quien tiene su papel protagónico según como lo entienda, pero ninguno es que esta vez es el hombre porque es más como que domina más la situación. No, ellos no se manejan de esa forma. Por eso es que es tan importante entenderlo. exacto. Y también puede ser un hombre que sea homosexual y que tenga todas sus conductas o su expresión sexual completamente masculina y se siente Exactamente. atraído por las mujeres, ¿no? Y a ti te deben haber dicho, pero él no parece homosexual, él es muy hombre, pero ¿por qué Claro, tiene que ser con sus manerismos? Eso no es necesario. Como yo les exacto, digo, hay que ser una clasificación muy propia. Están los señores homosexuales y los homosexuales. ¿Ok? claro. Los señores homosexuales nunca se van a dar el lujo de estar expresándose en un conjunto de personas que no les conviene. Ellos son de verdad selectivos. Entonces ahí te das cuenta que no hay ninguna relación entre lo que es género y homosexualidad, No, para ni nada. género ni sexo tampoco, Exactamente. Ujú. porque estamos hablando de expresiones que se manifiestan con todas esas identidades. Ahora, ¿qué está pasando? Que muchos niños están, les está llegando tanta información que no es correspondiente a su edad y que están abusando de ellos, porque eso es abuso sexual, Exactamente. es violentar a Ujú. los niños con información que no les interesa para tratar de convencerlos que es muy fácil cambiar de sexo o de género, que un día puede ser niño, otro niña. Y eso no es justo, no se debe meter con los niños están en otra onda, en otra actividad. Pero Sí. estos niños cuando ya tienen 7 8 años y pasan a la adolescencia y han sufrido bullying porque han sido maltratados o han tenido conductas afeminadas o no han desarrollado completamente, los chicos que son los hombres, son más crueles, van a generalmente a hacerle bullying, a maltratarlos, y ellos van a pasar a la educación secundaria ya, a primero o segundo de media, y van a estar deprimidos, van a estar ansiosos, van a estar aislados, y ahí son presas fáciles de captar por otras personas de Exactamente. años mayores que ya tengan algún interés, o que no es que sean homosexuales, pero tienen un interés en personas de su mismo sexo, que ya están adoctrinados además por redes sociales o incluso por docentes, y estos niños son presa fácil, van a empezar a generar cambios de conducta y van a querer transicionar hacia el otro sexo o a desarrollar preferencias por gente de su mismo sexo porque se sienten más comprendidos por ellos, más apoyados, ¿no? Allí está una de las cosas o las debilidades, por decirlo así, porque han recibido tanto bullying y siempre aparece una persona que, sí me entiende. ¿Qué pasa? Y probablemente, y lo pongo así en subrayado, esa persona que lo está conquistando está experimentado y sabe cuáles son las debilidades de a quien está conquistando y lo hace caer fácilmente. Me explico, Ujú. por decirte una forma sencilla. No, porque es que mi mamá no me entiende y siempre me dice y me llama la atención. Qué casualidad, mi mamá también era igual. Y así poco a Claro. poco los voy envolviendo. Entonces, conseguí la persona que me entiende. Entonces también te dice, supongo que sea un homosexual hombre, es que las mujeres son muy difíciles. No, el problema es que no se Ujú. quieren dar el permiso a conocerlas o al revés. Los hombres son todos de verdad maltratadores. Tampoco hay que darse el permiso de conocer al sexo contrario. Para eso es la comunicación, para eso es la identificación, el podernos sentir acordes con la persona que estamos tratando, estamos conociendo. Claro. Claro. Pero esto ha influido tanto en las personas que es una especie de contagio social.
Sí, No es que haya una confusión, nada. Hay problemas de ansiedad, hay problemas de depresión, porque la víctima del bullying se siente atacada, se siente deprimida, siente que no le gusta a nadie. Entonces, por ujú, eso es que son presas fáciles de otras personas. Hay que ver qué es lo que sucede. Como el caso exactamente. que tuvimos el otro día en una conferencia con el Joyster, que había una niña que le confesó a la psicóloga que ella era gay y la psicóloga Ujú, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces no sabe cómo, tiene que investigar, tiene que averiguar, tiene que conversar un poco más con ella para ver por qué ella se siente de una u otra manera y explicarle que la edad, a los 12, 13 años, tú todavía no has desarrollado una preferencia, estás aprendiendo, estás practicando por ensayo y por error. Y es más fácil que que ella se relacione generalmente con una niña que comprende, sabe lo que le gusta y hay una empatía, cosa que no pasa con el sexo opuesto, que siempre está peleando con ella en esa edad, ¿no? exacto, Y que lo que busca solamente es actividad sexual, sin amor, sin afecto, para tener experiencia en el caso del hombre. Y utilizan a las niñas y cuando la niña no responde, peor, el bullying sigue y se intensifica más. Entonces ellas se identifican más con la gente de su propio sexo. exactamente. Así es. Fíjate Ahora, que ¿por qué? en Sí. estos días me llamó una amiga de Estados Unidos y me Ujú. dice, mira lo que está pasando. Yo, las niñitas del colegio de mi hija, está hablando con los niños y los padres de, toditas ahora son gay, todas las niñitas. Pero resulta que hay una sola que dice que no es gay. Entonces todos los muchachitos están atrás de la niñita que dice no ser gay. Entonces, Claro. ¿cómo se explica que supuestamente está de moda, ella anda por este lado y no se dan cuenta, mira, que el atractivo que tiene una sola niñita y que todos sus amiguitos están detrás de ella? O sea, todavía Claro. hay capacidad de raciocinio. La cuestión es de verdad encaminar bien todos los conceptos y todo lo que se tiene al frente. Ahora cada vez hay más jóvenes y adolescentes que se identifican con una preferencia sexual diferente, con un género diferente y también que se identifican con el colectivo LGTBI. Hubo una encuesta que se realizó, una encuesta Gallup en Estados Unidos, donde antes, por ejemplo, el 5,6% de la población de Estados Unidos se identificaba como lesbiana, gay o bisexual. Y eso aumentó. Ahora ha aumentado más o menos a un 15%. Y reportan Imagínate. personas que han tenido alguna experiencia. Pero esto también está muy influenciado por todas las películas, todas las series de Netflix que lo hacen ver como una conducta Eso. común, Ujú, normalizada, que es normal que se así puede es. pasar. Y están trabajando en la protección a la edad más manipulable, más susceptible de ser convencida, que son niños y adolescentes. Sí, Entonces, la generación Z, por ejemplo, ha aumentado las cifras. Es la que más ha aumentado en ese convencimiento, que son los menores de 23 años, porque no solamente pasa en niños y en adolescentes tempranas, sino también más avanzadas. Y las chicas más que los chicos. O sea, antes había un porcentaje más alto de chicos homosexuales, o que se creían o se declaraban, salían de closet. Ahora son más las chicas. ajá, exactamente. Entonces, las Así es. conclusiones de esta investigación es que ahora hay más libertad para expresarse y que la gente tiene libertad. Yo diría que son más influenciables, más sugestionables, porque está sucediendo lo mismo que pasa con las modas. Así como pasó la moda emo, esto también es una moda que va a pasar, pero está trayendo Exacto. cambios en el comportamiento sexual, ¿no? En Inglaterra está pasando lo mismo. O sea, la mitad ¿no? del 54% de los encuestados de esta generación Z dijeron que habían tenido una experiencia con personas de su mismo sexo. Y cuanto más jóvenes era el encuestado, mayor era la atracción por alguien del mismo sexo. Esto no pasaba antes. Y no es que haya más libertad. La libertad sexual, de ser o no ser homosexual, siempre ha existido. Lo que pasa es que se ocultaba. Puede ser que ahora se exprese un poco más. Pero ¿por qué esta tendencia? Y yo hasta no sé por qué te saliste. ¿Son los cambios provocados por la revolución cultural? ¿O es realmente una fantasía o hay influencias políticas? Yo pienso que acá hay un lobby, son las redes sociales las que fomentan este tipo de actividades. La revolución sexual es ser cool. O sea, cuando una persona sale del closet, un adolescente o un niño que está en la pubertad,
este niño, por ejemplo, que le hacían bullying, se va a convertir en popular, porque van a decir qué valiente que eres, cómo saliste. Entonces, y el hecho de no querer ser diferente, sino querer ser igual, y el concepto de deseabilidad social que existe en la adolescencia, hace que estos adolescentes puedan cambiar de género, como si fuese cambiar de ropa, y que pueden sentir que se sienten más interesantes cuando dicen yo soy bisexual. Generalmente no dicen soy homosexual, sino bisexual, porque son un poco más light. Y otra posibilidad es que la gente de ahora esté imitando o recibiendo toda esta información. No es que se exprese fácilmente, son más propensos también a las etiquetas. O sea, si hay tantas variantes de género y tantos estereotipos de género, para sentirte cool y encajar, puedes utilizar una de estas etiquetas y vas a parecer más interesante y valiente por decir que eres. O sea, la atracción sexual puede parecer muy fluida ahora, que tú te puedes cambiar para cualquiera de estos. Pero eso tiende a confundir a los padres, a los maestros que no saben cómo reaccionar. Sin embargo, este tiene también un fin político, porque no sé, me imagino que han oído hablar de la película Sueño de Libertad, que es una película que el primer día recaudó 5 millones eh, de dólares en la exhibición. Esta película trata sobre el robo de niños, el secuestro de niños, sobre la pedofilia. Alfredo nos está preguntando cómo saber si uno es estéril. La única forma es que te haga una evaluación. Tienes que ir al médico para que te haga un chequeo, a un urólogo, y él te va a decir si eres fértil o no. Eduardo Verástegui que es un actor mexicano, eh, muy cristiano, y él quería hacer una película acerca de este tema, ¿no? Sound of Freedom se llama la película, donde denunciaba el tráfico de niños. La empezó a hacer hace 5 años, pero Netflix le había dicho que sí, que le iban a pasar, pero después cuando vio el contenido dijo que no. ¿Por qué dijo que no? No es un secreto. Él dice, Verástegui dice, esto no lo para nadie. Mel Gibson está apoyando, Ashton Kutcher está apoyando esta película. Cuando llegue a Lima, que va a llegar en agosto, tienen que verla. Aunque sea fuerte, no pueden dejar de verla. Habla del tráfico de niños de 2 años, 3 años, 4 años, siendo violados 14 veces al día, abusados, robados, secuestrados. Y ustedes que muchas veces suben fotos de sus hijos en Facebook con el uniforme del colegio, con el sitio donde suelen frecuentar, hay toda una red que está siguiéndolos. Toman las caras de las fotos de los niños y niñas que son más atractivos, que llaman más la atención y empiezan a distribuirlas por toda la red que tienen de pedófilos y pueden ser susceptibles de ser robados, asaltados, secuestrados y desaparecer. Y cuando crecen un poco y teniendo tantas relaciones sexuales y ya no quieren los adultos estar con ellos, los ponen a vender drogas, a consumir y a vender. Sí, este tema tenemos que profundizar. Yo espero ver la película, hasta ahora no podemos verla en redes, pero muchísima gente la ha visto en Estados Unidos. En agosto va a llegar a América. ¿Y saben cuál es la población de estos niños secuestrados? América. La película está desarrollada en Colombia. Te dice cómo se... Y un ex agente de la CIA que trabajaba recuperando niños secuestrados fue el que descubrió todo esto. Es una película realmente muy interesante. Hola Pedro, espero que te encuentres bien. Hoy en día hay tantas orientaciones sexuales. ¿Se hace una moda? ¿Existe validación científica? No existe validación científica, César. ¿Sabes por qué no existe? Porque estamos hablando de biología. O sea, hay personas, por ejemplo, transexuales que rechazan sus genitales. Mi opinión personal y el manual de diagnóstico de sexología no ha despatologizado el transgénero. Porque si no hay una concordancia entre tu cuerpo y tu cerebro y rechazas todos tus genitales, entonces hay una alteración, evidentemente no es lo común, es la minoría. Pero nos están tratando de hacer ver que la mayoría somos así, que podemos cambiar. O sea, yo entiendo que hay un concepto y esto también tiene que aceptarlo ustedes, tiene que haber equidad, buen trato a una persona que se siente diferente o una persona, esto no tiene nada que ver con homosexualidad de hombres ni de mujeres. La homosexualidad es solo una preferencia. Estamos hablando de
otro tema que tiene que ver con el género y con la aceptación de tu género o la expresión de tu género. Entonces, esto de acá es muy importante que se sepa que la homosexualidad, el ser homosexual, bisexual, es lo mismo que ser heterosexual, no tiene nada que ver. Pero sí, porque son conductas sexuales, no son patologías. Son cuestión de gustos, de preferencias y ahí para. Pero cuando tú no estás, no hay concordancia entre tu género, entre tu cuerpo, evidentemente tiene que haber una evaluación. O sea, ¿qué se está haciendo en este momento? Por ejemplo, en países como en España y Estados Unidos y Canadá, no sé si ya está en México y en Argentina, que si tú vas a una... En España han aprobado la distancia. Un niño de 8 años a 12 años que dice que se siente niña, va con su papá al registro de identidades y te cambian tu DNI, ¿no? Y te cambian de nombre en el DNI, con aceptación de tu padre. Si tienes 14 años, el juez decide, en presencia del padre, si realmente te puedes cambiar. Pero tú estás hablando de una experiencia subjetiva, de decir yo me siento niña o yo me siento mujer. Y cuando tienes 16, no tienes que consultar con tus padres. Puedes cambiar tu DNI, cambiarte, te estás cambiando de sexo. Ya no eres Juan, sino eres Juana. Y eso lo puedes hacer hasta es una aberración. Y además es un engaño. Un montón de, y esto pasa hasta la edad adulta. Hay un bloguero incluso conocidísimo que se llama Roma Gallardo, que él dijo lo mismo. Él es un hombre, tú lo ves, es un hombre macho con barba, mujeriego, musculoso, y siempre ha sido muy criticado por eso, ¿no? Fue al juzgado y se cambió. Y ahora es mujer. Porque dice, me siento mujer. ¿Quién me va a decir que no? O sea, yo me siento como quiero. Está bien, tienes derecho a sentirte como quieres. Pero los demás no tenemos por qué aceptar lo que tú quieres que te diga. Si tú te consideras que eres una palmera, yo no te voy a decir, no, la palmera. ¿No? Porque yo te veo de otra manera. Sí, está grabada en Colombia y México. Luego de usar de ellos y cuando ellos no son carne fresca, en el léxico que usan, los niños pasan a otro sector donde se va, no entendí acá, que es duro, pero hay que decirlo, a cuidar a los niños. Además los ponen a vender drogas, no solamente a consumir. Y Verástegui dice esto ya no lo para nadie. No pensó que iba a ser así. Y está apoyada al final, por muchos actores. Mel Gibson, como les dije, Ashton Kutcher, también ha salido a hablar a favor de él. Sonidos de Libertad es una película que es obligatorio verla y empezar a hacer campaña para que no pase, porque esos niños desaparecidos no es que los robaron. Ah, y también lo que tú decías, ya entendí, también los usan para tráfico de órganos cuando ya han sido usados, Sonidos de Libertad. Es una obligación ver esta película. Y las personas ya han pasado. Hay otras películas que han salido junto con ella, la de Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ha sido superada, pero muy por encima de la cantidad de gente que ha ido a ver la película. En Estados Unidos hay ovaciones, la película termina, la gente se para, aplaude, porque es un movimiento muy importante. Entonces que no podemos dejar de verlo. Tiene miles de espectadores. La película de Pixar Elementos también, que se supone que iba a ser un éxito, ha sido superada y arrasada por esta película. Spider-Man, Transformers, todas no han podido porque la mayoría de gente está yendo. Las entradas, los cines están agotados con la película. Por otro lado, tenemos a Jeffrey Epstein con su isla, que era un pedófilo que llevaba invitados, que eran personas famosas, actores famosos, que iban a esa isla donde habían niños y niñas que eran abusados sexualmente. Eran todos pedófilos. Woody Allen era asiduo visitante. Clinton, el expresidente, también. Naomi Campbell, la modelo. Steve Hawking también. O sea, y muchísimos más que no voy a mencionar. Y la CIA tiene la lista de todas estas personas que iban a esa isla como visitantes, que eran pedófilos, porque tenían actividad sexual con niños y con adolescentes tempranos. Sin embargo, no quiere publicar las listas. Y este señor no se suicidó, lo mataron. Porque qué casualidad que se va a suicidar en una celda, ¿no? Entonces, es importantísimo que esta película la vean. Después de verla, yo voy a hacer un programa para conversar con ustedes. Se me terminó el tiempo, se pasó volando, pero por favor, espero que difundan esta información, que la compartan, ¿ok? En todas las redes, en Facebook, en Instagram. Yo siempre salgo como sexólogo rondón. Y que podamos conversar y desarrollar más ese tema. Después de ver la película, haremos un foro conversando y quiero también que ustedes la vean para que
nos den sus opiniones. Un abrazo grande, me encantó estar con ustedes y espero verlos el próximo jueves a las 9 de la noche como siempre. Que tengan un lindo domingo y no se olviden de compartir y de darle like, por favor. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves.